este video vamos a aprender un poco lo que es sobre base de datos, SQL. Vamos a aprender una introducción y le voy a estar mostrando un poco de todo para que ustedes puedan ver y con estas condiciones, que va a ser la parte que más exclusiva, digamos, privada, vaya a subir MySQL. Voy a subir unos videos porque no voy a subir todo junto o todo seguido porque hay muchas cosas que no sé, o sea, y tengo que ir aprendiendo y va a ser mi opinión, mi experiencia, que es una herramienta muy compleja, es como es que el que tenés todo más visto, es más compleja, de código. Así que como digo, vamos a arrancar una introducción breve sobre base de datos. Esto va a estar en cuenta pública, la pueden ver todo, así que como digo, vamos a arrancar. Bueno, este manual lo pueden ver porque yo pagué la plataforma esta, porque es un lugar que hace cursos de educación IT, o en las clases son virtuales, tenés el profesor que le puede consultar y todo lo demás, por eso ustedes lo pueden ver. Vamos a introducción y ahora dice qué es una base de datos. En resumidas cuentas, una base de datos es una colección de datos organizados y estructurados según su determinado modelo de información, lógica, negocio que refleja la relación entre ellos, lógica, negocio. Acá hay que decir algo muy importante, que bueno, como digo, todas las herramientas que manejamos, aunque no sean base de datos, es una base de datos. ¿A qué me refiero con esto? Si voy yo a Excel, que no es una base de datos, cargo información y la guardo, marqué una tabla de cuánta plata se hizo en el mes, por un ejemplo, es como una base de datos, digamos. Obviamente Excel no es una base de datos, pero me refiero a que estás guardando datos. Porque acá dice que es una base de datos, colecciona datos. Entonces, si yo incluyo en Excel y lo guardo, estoy coleccionando un dato. Con el mismo con PowerPoint, con Word. Y bueno, esto existía hace mucho tiempo, cuando no había herramientas así que tenemos hoy en día, digamos, o que están más explotadas, pues más de 50 años, se escribía todo papel lapicera. Entonces en ese momento la base de datos era la hoja y la lapicera, porque escribía y ya está. O sea, acá dice, la mayoría de datos se encuentra en formato digital. Antes había formato físico, que con hoja y papel. Ahora la mayoría está en formato digital. Porque una 2 ahorra plata. ¿Por qué? Si te acaban las hojas, tenés que ir a comprar cuando y tenés que estar gastando todo el tiempo X plata. La computadora te da mucho tiempo. Entonces tenés que comprar un monto más elevado, pues una vez. Y los beneficios son mucho más amplios. Como por ejemplo, que cuidas el medio ambiente porque no tiras las hojas en el piso. Ejemplo, lo bueno que tiene es que es mucho más prolijo. Porque en la hoja hay gente que escribe medio con letra fe y gente que no. Entonces se puede entender o no. En la computadora siempre se va a entender. Y si no lo entiende le puede modificar. Lo puede agrandar o achicar. O sea, siempre se va a entender en la computadora sea el cual el contexto sea. Y los otros beneficios que vos por ejemplo la puedes imprimir. Y se te queda mucho más prolijo y después la puedes guardar en un lugar específico. En el caso que quieras imprimir. A veces, si no la quieres imprimir, no. Obviamente lo que no es tan positivo es que a veces si tenés mucha memoria en la computadora y todo, porque obviamente tiene un límite, lo más probablemente es que tengan que borrar cosas y hay cosas que las vas a perder o se te borran solo. Ese por ahí sería la contra. Pero lo demás es muy efectivo. Y vos tenés que enviarle algo a tu cliente, te va a tomar mucho más en cuenta y te va a confiar más que vos lo envíes en formato digital que en formato físico, que en formato hoja papel. Y se va a tener mucho mejor y se ve mucho mejor claramente. Eh, Entonces eso es lo que le queda sin leer. Así que yo para cualquier negocio lo que yo recomiendo es que todo sea digital. Con todos los beneficios que acabo de mencionar, bueno, la contra es esa que le acabo de mencionar, que te puede perder los datos, se te puede borrar a nada, pero eso bueno, más o menos lo vas solucionando. ¿Qué quería decirte? Es importante saber manejar sobre tecnología, sí. Lo más importante es saber la lógica del negocio. Si yo no sé cuál es mi cliente ideal, no sé a quién se dirige, cómo le comunica, qué producto vende, cómo lo vende, cómo lo comunica, cómo son las sesiones, no me va a servir de nada para manejar tecnologías si yo no sé esto.
Así que como analista tenemos que saber mucho del negocio y saber manejar la tecnología. Ambas cosas. Tenemos que saberlas de la mano. No puede decir una sí o otra no. Ambas cosas de la mano. Eso es muy importante que lo sepan. Porque si no podemos hacer eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Así que bueno, eso es lo que quería decirles. Y lo fundamental, lo que hay que saber es SQL, que sea base de datos. También hay que saber sobre Excel, Power BI y bueno, Python más tarde, no hace falta que lo aprendan rápido y demás. También, bueno, tomar en cuenta que hay que saber un buen portfolio, que para eso si quieren un buen portfolio, yo les aconsejo que use las redes sociales, porque para que no le ocupen, si no le van a tener que usar un PowerPoint o Canva y le va a ocupar muchas hojas. Entonces lo que pueden hacer es crear un código QR en la cuenta de una red social, que sea la mejor red social que tengan, la más potente, y creen ese código QR y después cuando lo vayan y lo impriman, ahí se crean una presentación y demás. Y tengan ese código QR y publiquen contenido en la red social. Y tengan un buen perfil, claramente. Que les llame la atención al reclutador para que tomen en cuenta. Motor de base de datos, un motor de base de datos también conocido por su sigla SGBD o DBMS y RDBMS. Es un sistema que permite crear, gestionar y administrar bases de datos y así, bueno. Acá básicamente el motor de base de datos crea, gestiona y administra base de datos. Primero tengo que crear una base de datos claramente, después tengo que gestionar, tengo que controlar cómo tengo que controlar la base de datos y la tengo que administrar. Por ejemplo, si bueno, hice una fila de 5x5 y tengo que añadir dos columnas más, tengo que saber cómo añadir esas dos columnas más o esas dos filas más, como sea, ¿no? Si tengo que añadir cosas más. Si tengo que añadir cosas estas, también tengo que saber cómo añadirlas para que no se me borre todo lo otro. Tengo que saber eso es lo más importante. Y recuerda que los usuarios también pueden hacer a través de la información utilizando esta herramienta. Y bueno, lo de acá, Oracle, MySQL, MySQL son herramientas de base de datos. Bueno, o sea, con base en esto podemos definir motor de base de datos que sirven para definir o construir y manipular una base de datos. Las principales marcas son Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL y SQL. Las que vamos a nosotros en el momento es MySQL, las otras por ahora no. Repositorio de datos básicamente es almacena datos. Eso es el significado que tiene. Almacena datos, obviamente de forma digital como la habíamos mencionado. Y como dice acá, los datos pueden distribuirse si no son una red informática como internet o un medio físico, puede tener acceso público o puede estar protegido. Tenga, por ejemplo, ahora le tengo que decir algo importante sobre base de datos y en cualquier herramienta general. Y también si maneja inteligencia artificial. Para eso también va. Tengan cuidado con lo que copian, principalmente con inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Obviamente cualquier herramienta guarda datos. Y como cualquier herramienta guarda datos, se suele escribir algo que es medio peligroso. Las herramientas no la protegen, y al no protegerla se la puede comentar a los demás empresas y todo. Y por ese motivo te pueden no contratar en una entrevista de trabajo, pueden no tener trabajo básicamente. Eso es un peligro. Tengan cuidado con lo que hagan, eso es importantísimo. Así que no son herramientas de datos protegidas. Ahora, no es un psicólogo, no es un abogado que vos le dices algo y no te lo va a contar. Lo demás, si vos le comentas una herramienta, ya vas a ver y listo. Así que tengan cuidado con lo que comentan. Eso les quería decirle. Y bueno, algo de que después le explicaré en otro video. Esto capaz que lo explique en otro video, capaz me explicaré a poco y lo más importante. Lo más importante es que estén.
Usuarios son las personas que puedan acceder a los datos. Esto es en resumida. Yo puedo acceder a un dato, ya soy un usuario. O sea, aplicaciones usan el motor base de datos para acceder a información y luego poder presentarla al usuario. Por ejemplo, si yo le escribo yo entro a una aplicación y le escribo algo para poder acceder, me la va a presentar claramente. Eso es lo que quiere decir. Y sistema administrador de base de datos relacional es un software específico para interfaz el motor entre base de datos y el usuario de la aplicación que utiliza. El propósito general de estos sistemas es de gestionar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se compartirá información relevante para una organización. La base de datos, bueno, como dice acá, es una información relevante para una organización, sea con fines de lucro, sin fines de lucro, privada y pública. Con eso te permite decir si contratás a la persona, no contratar, te permite definir todo. Si usa X herramienta, no usa X herramienta, básicamente define todo. El dato es un conjunto de símbolos unidos de cierta forma, dan un significado lógico. Esto básicamente el dato. Esto me dan más o menos definición de dato. Creo que sí, más o menos. Así que por eso no lo quiero decir. Y bueno, ahora sí quiero irnos con MySQL, que es estructura de Key Language, lenguaje de estructura de consulta. Eso básicamente lo que es SQL. Se puede definir como lenguaje de programación o lenguaje de consulta. Su objetivo es interactuar con la base de datos. Básicamente que yo le he escribado y que cuando le estoy escribiendo estoy interactuando. Los datos de forma tabular, formada fila y columna. La tabla está formada por fila y columna. Y bueno, esto es básicamente todo lo que les quiero mencionar. Así que como digo, si quieres aprender más sobre herramientas digitales, sígueme en la cuenta de YouTube y como digo, nos vemos en un próximo video.